Hola, 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 hola. Muchas bendiciones. Aquí les habla la apóstol Liz en este segmento que hacemos todas las semanas, Palabras de Vida. Primero que nada quiero darle gracias a todos los que tomaron un tiempito y me felicitaron en el día de mi cumpleaños. De verdad que fue un tiempo maravilloso. Doy gracias a Dios por otro año de vida, por la oportunidad de servir al reino de Dios y poder hacer cosas maravillosas. Pero hoy voy a estar hablando un poquito de lo que es el rencor. El Señor me ha hablado en estos días, estuve ministrando a una persona donde estaba llena de rencor. Y obviamente yo he definido el rencor como un sentimiento que está dentro de cada uno de nosotros. Eso es algo que lleva dentro, que tenemos cargándolo, es lleno de dolor, de odio. El rencor es aquella persona que no tiene la capacidad de perdonar. Cuando tenemos rencor en nuestro corazón, obviamente no podemos tener acceso a las cosas espirituales de Dios. No hay discernimiento, no hay comunicación, no hay intimidad, no hay adoración. Aquellas personas que tienen rencor en su vida están constantemente amargados, enojados. Todo lo toman a lo personal. Entonces tenemos que mirar que el amor de Dios no guarda rencor. El amor de Dios es algo incomparable. Y tenemos que entender que es imposible amar y al mismo tiempo pensar bien de alguien y tenerle rencor por asuntos del pasado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que hemos olvidado y no hemos olvidado. Y ese rencor permanece dentro de nosotros y es como un comején que nos va destruyendo poquito a poquito. Es imposible amar y pensar bien de alguien y al mismo tiempo tenerle rencor por asuntos del pasado. Cuando piensas en esa persona, tal vez comienzas a recordar los acontecimientos que sucedieron y obviamente el enemigo o Satanás sin duda va a disfrutar cómo te va a recordar cada detalle de lo que sucedió en tu vida y cómo te comienza a recordar aquellas cosas que en algún momento te hirieron. Y esto es lo que va a empezar a levantar algo dentro de ti que va a ser tan grande, que es lo que se llama rencor, resentimiento. Sabemos que Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar a nuestros deudores, ya que nosotros mismos también queremos ser perdonados de nuestras deudas. Todos cometemos errores, sin embargo, no podemos perdonar si tenemos algo contra alguien. Si tenemos algo en contra de una persona, tampoco Dios puede perdonarnos a nosotros. Él no puede tirar nuestros pecados al mar porque seguimos aferrados al mar y escarbando ese pasado. Cuando tú estás realmente estancado en ese pasado y no decides perdonar a aquellas personas que te han herido, obviamente vas a entrar en un nivel donde tu vida espiritual no va a avanzar, te vas a estancar, no vas a poder tener acceso a las cosas espirituales. Ahora, hay una diferencia entre recordar tales acontecimientos del pasado y seguir teniendo rencor contra alguien. Hay una gran diferencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nosotros no nos damos cuenta y el hecho de que estamos sufriendo, el hecho de que estamos enojados, que estamos heridos, que alguien nos hizo algo, que alguien tal vez habló mal de nosotros, en ese momento pues nosotros empezamos a resentirnos y nos ponemos peor que como cuando empezamos. Entonces, cuando alguien ha sido traumatizado por el abuso, la violencia, puede que esos recuerdos dolorosos pueden durar años. Sin embargo, ser capaz de perdonar es algo que es lo que se llama el proceso de sanidad interior, donde esto tal vez contradice la necesidad que tiene la gente de tomar la responsabilidad y asumir las consecuencias de los malas
hechos y malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Entonces, por eso es normal que nosotros como personas humanas recordemos los errores de los demás, ya sea por propio orgullo, porque fuimos ofendidos, porque alguien nos destruyó algo, porque alguien nos hizo algo. Es normal que todos nos sintamos ofendidos, pero no es normal que guardemos rencor en nuestro corazón. Porque cuando guardamos rencor, la primera cosa que queremos hacer es vengarnos o ver que aquella persona que nos hizo un mal se vea humillada de una manera o de otra manera. Y tal vez esto es pura ignorancia de nosotros en pensar que alguien se vea peor o es como sentirnos alegres o contentos porque aquel que nos hizo el mal en un momento ahora está enfermo, ahora está enfrentando la muerte. Y obviamente tenemos que entender que en la vida hay consecuencias de todo lo que hacemos. Cada vez que nosotros hacemos algo, tenemos consecuencias en nuestra vida. Todas nuestras malas decisiones tienen consecuencias. Entonces, por eso tenemos que tener bien claro que las consecuencias llegan a nuestra vida por causa de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Entonces, esta actitud de tener rencor en nuestro corazón está lejos del Señor, está lejos del amor de Dios, quien con alegría Él fue a la cruz del Calvario y entregó todos los pecados por causa de nosotros para que tuviéramos la libertad. Entonces, aquel que no se quiere arrepentir de sus pecados es aquel que no puede entender lo que hizo Dios por él. Lucas 23:34 dice que aún Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún Jesús, estando en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que vemos aquí a un Jesús que, siendo un ser humano, Él pidió perdón por aquellos que lo estaban atacando y lo estaban condenando, no guardando rencor en su corazón. Entonces, algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer: la gente nos va a herir, la gente nos va a traicionar, la gente va a hablar de nosotros. Hay gente que tú le has dado la vida y ellos van a comportarse como personas que nunca recibieron nada de ti. Entonces, tienes que entender algo: el rencor es la plataforma donde no tienes la capacidad de perdonar a alguien. El rencor es la plataforma donde decides hacer propia justicia y no dejarle la justicia a Dios. ¿Cómo se origina el rencor? Con resentimientos, abusos de confianza, engaños, maltratos, mentiras, palabras hirientes que duelen en nuestro corazón, y todo esto empieza a traer un almacenamiento dentro de nosotros donde hay odio, donde hay rencor, donde hay resentimiento, donde hay espíritu de venganza, porque cuando tenemos ese rencor dentro de nuestro corazón queremos vengarnos, queremos ver a aquella persona humillada que en algún momento nos hirió. Entonces, los que guardan rencor nunca van a ser felices, porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y Dios no puede bendecir a aquel que no tiene el pensamiento de Él. Ellos no creen en el amor de Dios, ni tampoco en la sabiduría de Dios. Alguien que podemos explicar, que nos puede enseñar a nosotros un protocolo o una plataforma ejemplar de lo que es el rencor, fue José. Cuando la familia de José se levantó contra él, José con sus hermanos temía por las represalias que no le habían hecho con él años atrás. Y dice la Biblia en Génesis 50 del 19 al 20 que le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios me encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando José se dirige a sus hermanos, él le dijo: ustedes están pensando mal en contra de mí. Yo no soy el José que ustedes piensan. José sabía en su corazón, incluso antes de la ley, que la venganza pertenecía a Dios. La venganza no pertenecía a los seres humanos. Entonces los hijos de Dios confían en su Padre. José dijo: vosotros pensáis mal en contra de mí, mas Dios me encaminó a hacer el bien. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Génesis 50:20 dice que él le dijo a sus hermanos: ustedes están pensando mal de nosotros.
Y no es lo que ustedes están pensando. Entonces, los que mantienen su corazón puro en medio del mal o en medio de la maldad son los que pueden aprender de otras personas. Perdonar así como Jesús perdonó. Perdonar así como José perdonó. José no guardó rencor en contra de sus hermanos. José los bendijo. José hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Entonces, experimentar la bondad de Dios y ser capaces de hacer el bien con el mal es hacer lo que Dios le gusta que hagamos. Porque el amor de Dios no guarda rencor. Por eso es que José le dijo bien claro, no tengan miedo, porque yo los voy a sustentar a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, dice Génesis 50:21. O sea, el mismo José les tuvo que recordar, no tengan miedo porque yo no voy a hacer lo mismo que ustedes hicieron conmigo. No tengan miedo porque yo no voy a hacer y los voy a tratar a ustedes como ustedes me trataron. ¡Oh, qué linda esta palabra! O sea, que cuando tú no tienes rencor en tu corazón, tú no vas a tratar a la gente como te trataron a ti. Cuando tú no tienes rencor en tu corazón, tú vas a ser capaz de hacer lo que Jesús enseñó. El que te golpea una mejilla, por la otra. Aquel que te odia, ámalo. Aquel que no te saluda, salúdalo. Aquel que no te dice hola, dale la hola, salúdalo, abrázalo. Muéstrale que en tu corazón no hay rencor. Pero hoy vemos dentro de la iglesia cómo a veces los ministerios y dentro del liderazgo hay rencor los unos con los otros. Con las miradas. Algo que aprendí yo como puertorriqueña en mi país natal es que a veces una mirada es peor que una cachetada o una bofetada. Entonces tenemos que tener cuidado porque el rencor nos puede enfermar espiritualmente a tal magnitud que cuando miremos, no miremos con misericordia. Que cuando miremos, no miremos como Dios nos mira. Tenemos que aprender a ser como José, que aunque sus hermanos lo traicionaron, aunque sus hermanos lo mataron, supuestamente delante del Padre, aunque hicieron todo lo que hicieron, la vida volvió a dar una vuelta, porque algo que tienes que entender es que lo que tú siembras cosechas. Pero algo que tienes también que aprender en este día es que cuando tú haces el bien en medio del mal, el amor de Dios y la bendición de Dios está a favor de tu vida. Porque tenemos que entender que no es lo que nosotros podamos pensar, es lo que Dios piensa de nosotros. Y Dios está escudriñando nuestros corazones. No es bueno que guardemos rencor en nuestro corazón porque no tenemos capacidad de entender los diseños de Dios. Cuando hay rencor en nuestro corazón, no podemos hacer que el Espíritu Santo pueda entrar en medio de nuestras vidas y hacer lo que Él quiera. No hay gobierno. Donde hay rencor, no hay gobierno de Dios. Porque el rencoroso siempre está mirando lo que el otro está haciendo. El rencoroso siempre está buscando cómo hacer su propia justicia. El rencoroso está resentido, está lleno de odio, está lleno de amargura. No piensa como Dios piensa. Entonces tenemos que aprender de José, que a pesar de todo lo que le hicieron sus hermanos, él siguió pensando como un hermano. Él siguió pensando como un hijo de Dios. Por eso él le dijo, ustedes están pensando mal de mí, pero yo no soy así. En otras palabras, tú piensas que yo voy a hacer lo mismo que tú haces conmigo, pero yo no lo voy a hacer. Y lamentablemente hoy vemos dentro del ministerio cómo la gente es rencorosa, cómo la gente está en un altar. A veces personas que están predicando, personas que están en ministerios y están llenos de rencor. No pueden abrazar, no pueden besar, no pueden hablar. ¿Por qué? Porque están llenos de rencor. Antes la gente te abrazaba, pero ahora te da la mano. Porque no les queda otra, están delante de todo el mundo. Y a veces no nos damos cuenta y estamos llenos de rencor. Entonces algo que tienen que entender hoy es que tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos limpie de todo rencor. Porque el rencor a veces se puede almacenar dentro de nosotros y no nos damos cuenta. Acuérdense que el rencor es un sentimiento. Es algo que tiene que ver con nuestras emociones. Es algo que tiene que ver con lo que hacemos, con lo que sentimos. Si alguien faltó, mira, yo nombré cómo se origina, o sea, el abuso de confianza. Cuando la gente tiene abuso de confianza, cuando la gente te engaña, cuando la gente trae ofensas, cuando la gente te maltrata, cuando hay gente que palabras hirientes empiezan a decir cosas mentirosas, cosas falsas para marcarte, para hacerte sentir mal. Todo eso tiene que ver de una ventana del rencor. Y a veces no nos damos cuenta, pero cuando nosotros escuchamos a alguien hablar, nos damos cuenta que está lleno de rencor. Nos damos cuenta de que no tienen la capacidad de amar como nosotros tenemos la capacidad de amar.
Por eso es que mire lo que dice, la Biblia dice, amaos los unos a los otros, así como Cristo nos ha amado. El amor que hemos visto de Jesucristo que murió por nosotros es el que nos lleva al arrepentimiento. Ese es el amor que nos quita de la dureza, del egoísmo, del orgullo, por lo que también podemos participar en lo que se llama reconciliación. Algo que Jesús enseñó fue la reconciliación. O sea, que también podemos tomar en cuenta lo que son las transgresiones de los demás, no ocultando el mal ni recordando constantemente los hechos de aquello malo, porque algo que tenemos nosotros es que recordamos más lo que nos hicieron mal que lo que nos hicieron bien. Y a veces para tal vez mirar a una persona, mira menos lo que te hizo mal y recuerda lo que más hizo por ti en bien. Y ahí eso va a ayudarte a que no guardes rencor en contra de las personas. La Biblia dice que si tú muestras a la gente lo bendecido que tú eres, es cuando tú amas a la gente a pesar de sus errores. Cuando amas a la gente con el amor de Cristo. Porque Cristo te salvó, y si Él te salvó, tiene que haber una reconciliación, lo que se llama un nuevo nacimiento. Y el ser salvo tiene características: no hay amargura, no hay odio. Tienes la capacidad de recibir la misericordia y la gracia de Dios para entrar en un reino de justicia, de alegría y de paz. Mire lo que dice Primera de Juan 4:7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? De Dios. El amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pastora, ¿qué me quiere decir con esto? Cuando una persona está llena de rencor, aunque diga que conoció a Dios, no ha conocido a Dios. Cuando una persona está llena de rencor, aunque pueda predicar bonito, aunque pueda servir en la iglesia, si no ha nacido de Dios, no ha conocido a Dios. Y como no ha conocido a Dios, no puede experimentar el gozo y la alegría de Dios. Una persona que da cabida a lo que es el rencor, obviamente no ha conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios se da cuenta de que yo no voy a perder mi tiempo, amado. Mire, vámonos a la realidad. Yo no voy a perder mi tiempo enojado con una persona y teniéndole rencor a una persona cuando yo sé que el Dios que yo le sirvo es más poderoso. Y cuando yo sé que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, Dios va a guardar mi entrada, mi salida, Dios me va a guardar de las lenguas mentirosas, Dios va a hacer justicia en mi vida. Si yo estoy mal, Dios me va a corregir a mí. Pero si yo no estoy mal, yo tengo que estar confiada en el Señor. ¿De qué van a hablar? Siempre van a hablar. De Jesús hablaron haciendo lo bueno. Entonces nosotros que podamos como seres humanos hacer cosas erróneas, van a hablar de nosotros. Nosotros los pastores tenemos que cuidar nuestro corazón, porque cuando tratamos con todo este tipo de personajes que tenemos al lado, tantas culturas, tantas mentalidades, tantas personas, a veces no nos damos cuenta y cada quien tiene su manera de sentir y su manera de pensar. Y tenemos que guardar nuestro corazón de que no tengamos rencor, ni que tampoco tengamos resentimiento por lo que hicieron. Tenemos que aprender que esto es como el mar. Unos vienen y otros se van. Unos vienen y otros se van. Y otros van a venir solo por temporadas. Esas temporadas son las que van a estar ahí para ayudarte a crecer, para mover las aguas, pero van a haber temporadas que se te van. Y obviamente se te van a ir y tal vez no de la manera que tú esperas. Porque obviamente nosotros como ministros esperamos que nuestros hijos ministeriales se vayan con la bendición. Que nuestros hijos ministeriales digan, ¿sabes qué? Ya terminó mi tiempo en esta casa, me voy para otra casa, me voy para otro estado, me voy para otra nación. Y que salgan con la bendición. En otras palabras, por la puerta de al frente, no por la puerta de atrás. Pero hoy obviamente vemos la persona que cuando está herida, sale por la puerta de atrás. Cuando está herida, no quiere reconocimiento público. Porque algo que tenemos que aprender de Jesús es cuando murió públicamente. Quiere decir, él no se avergonzó de nada de lo que hacía ni de sus decisiones que tomó. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que estaba haciendo era de salvación para multitudes. Entonces algo que tenemos que entender es que cuando nos arrepentimos tenemos que hacerlo públicamente. Cuando reflexionamos tenemos que hacerlo muchas veces públicamente. Cuando aprendemos lo que es la reconciliación y la restauración, nos damos cuenta que son cosas que tenemos que hacer públicamente. Porque una cosa es decir yo te perdono y otra cosa es actuar con ese perdón.
Porque hay gente que dice que te perdona, pero el domingo cuando viene a la iglesia se va por el lado izquierdo y tú te vas por el derecho. Todavía no tiene la capacidad de encontrarse. Todavía no tiene la capacidad de abrazar. Todavía no tiene la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque como dice Primera de Juan 4:7, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiere decir que estas personas, si no tienen esa capacidad, todavía no han nacido de Dios. Todavía no tienen el amor de Dios en su vida. Y por causa de que no tienen el amor de Dios en su vida, no tienen la capacidad de abrazarte, no tienen la capacidad de pedirte perdón, no tienen la capacidad de reconocer lo mal que han hecho. Entonces, cuando el rencor empieza a tomar lugar en tu corazón, es como un castillo fortalecido que empieza a crecer. Y ese castillo empieza ahora a dominar tus sentimientos y tus emociones. Y cuando vienes a ver, ya no hablas de Dios, sino que hablas ahora de dolor, hablas de odio, hablas de resentimiento, hablas de lo que te hicieron, hablas de las ofensas. No porque aquel dijo, no porque aquella hizo, porque aquel mencionó. Algo que tienes que entender es que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y si Dios tuvo la capacidad de perdonarte tal y como eres, tú y yo tenemos la capacidad de poder hacer lo que Dios hizo. Pero esto simplemente es practicar, no es solo escuchar, sino es activar en nuestras vidas. Por eso es que la palabra de Dios, la Biblia dice que ella entra, penetra, llega hasta los tuétanos, pero esa palabra se hace una realidad cuando la ponemos en práctica. ¿Qué te vale decir que vas a perdonar si tus actitudes no han perdonado? Una persona que está llena de misericordia, una persona que ha conocido el amor de Dios, es una persona que ha nacido de nuevo y conoce a Dios. Y porque conoce a Dios, tiene temor de Dios. La sabiduría es la capacidad donde tú le das el lugar a Dios para que Él tome la justicia y Él haga lo que tiene que hacer. Tú solo te limpias tus manos y crees que todo aquel que se levantó contra ti se va a ver con Dios. Tú no tienes que hacer justicia. Entonces tenemos que aprender que el rencor es un sentimiento y es una plataforma anticristo. ¿Para qué? Para que tú entres al lugar donde es el dolor, el resentimiento, las mentiras del enemigo para robarte la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero hoy en el nombre de Jesús declaro que sobre tu vida hay liberación, que el rencor se va, que el odio se va, que el resentimiento se va, que toda ofensa que llegó a tu vida para paralizar tu propósito y tu llamado, ahora es anulado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y que hoy te haces libre. Hoy aprendes a ser como José. Que José estuvo en el palacio como rey, mientras estuvo en aquella cisterna donde se estaba preparando para lo que Dios iba a hacer, tuvo que ver entonces sus hermanos y reconocer que el Dios que tenía José es el Dios que ellos necesitaban en su corazón. Porque no adoramos de Dios de palabra, adoramos a Dios de actitudes. Y hay mucha gente en el pueblo de Dios y en la iglesia que necesita adorar a Dios en espíritu. Hay gente que dice que te ama, pero en el corazón te odian, te celan, te envidian. Y esto tiene que ver con el rencor. El rencor es como una avalancha que te empieza a clavar, a cautivar. Y entonces deja que todas estas cosas empiecen a almacenarse. Por eso es que la falta de perdón, el legalismo, el punto de vista mundano, un corazón endurecido, las ideas religiosas tienen que ver con el rencor. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que, amados, los bendigo. Compartan este mensaje con algunos que necesitan escucharlo. Y este fin de semana no dejes de asistir a la iglesia. Busca un lugar donde congregarte. Y te invito a unirte en mi página oficial, Apóstol Liz Méndez. Y hay un grupo que le hemos llamado Grupos Guerreros en Oración, donde tenemos ya 358 personas inscritas, intercesores internacionalmente. Estamos orando mucho por Bolivia, por Chile, por todas las cosas que están sucediendo en las naciones. Así que necesitamos que tú te unas con nosotros para que allá donde estás en tu lugar puedas estar orando e intercediendo. Estamos haciendo anillos de oración y anillos de intercesión para que sea Dios haciendo justicia en todas estas naciones. Así que bendigo tu vida y declaro que hay cielos abiertos y que lo mejor está por venir. Año 2020, estamos a días que
que se va a terminar el año. Año 2020 es el año de la visión. Es el año donde vamos a ver lo que Dios va a hacer en nosotros. Así que proponte en este año a prepararte para adquirir tu casa, tu negocio, para salir de toda infertilidad que está rodeada, toda esterilidad, y que puedas cosechar al 100%. Así que muchas bendiciones, comparte este mensaje y nos vemos la próxima semana. Esta es su amiga Apóstol Liz, Palabras de Vida. Bendiciones.